Dios bendiga a cada uno en esta hora. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir su palabra, de aprender un poquito de la palabra de Dios, porque siempre aprendemos de cada persona y estamos agradecidos porque Dios nos da esta oportunidad. Vamos a orar, usted que ve en las redes sociales esta predicación, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga. Oremos un ratito, incline su cabeza y diga conmigo: Padre que estás en gloria, gracias en el nombre poderoso de Jesús por la oportunidad de poder predicar tu palabra, de poder gritar a los cuatro vientos que Jesucristo vive y que su amor es tan grande que nos ha dado el perdón de pecados, por su sangre bendita los limpió y los lavó, y ahora podemos hablar de su palabra. Es algo muy hermoso que no merecemos, pero que podemos decirlo. Te rogamos que las personas que han de venir al reino de los cielos, porque tu palabra es clara cuando dice que eran llevados al reino de los cielos los que estaban indicados para salvación. Entonces, que toque los corazones, que hagas obra como solo tú sabes hacerla, porque los tiempos son tuyos, la obra es tuya y todo es tuyo, Señor. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. En esta hora venimos con un mensaje muy importante. Por ejemplo, el título de la predicación es el Evangelio. Hablamos del Evangelio porque se oye de todas las personas, en todo lugar, de los creyentes, de los protestantes, de los aleluya, pero no se habla del Evangelio. Pero nosotros lo que hacemos es predicar el Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree en Él y fue traído por Jesucristo. Por eso vino Jesucristo a la tierra, para traer las nuevas de salvación. Por eso el Evangelio es las buenas nuevas de salvación para todo aquel que en Él cree. Podemos verlo en Marcos 16:16 y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque en el verso 15 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, no evangélicos, no creyentes, no aleluyas, no protestantes. Predicad el Evangelio, las buenas nuevas que Jesucristo trajo a esta tierra para salvación de las personas. Entonces, Marcos 16 es claro cuando dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. También en Efesios 1:13 podemos ver: en él también vosotros, hablando de Cristo, habiendo oído de la palabra del Evangelio y de la palabra de verdad, de palabra de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, oiga qué precioso, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, pero creyendo en el Evangelio, no en los evangélicos, no en los aleluya, no en los protestantes, no, creyendo en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Les leo otra vez este pasaje, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oiga bien, por favor, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora aquí está hablando de un sello. Cuando nosotros venimos y creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por perdonar nuestros pecados, estamos creyendo en el Evangelio que Él trajo, que cuando Él vino lo trajo, y si creemos somos sellados. Y el sello es para ser identificados delante de todas las huestes, porque dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para ser identificados no solo en esta tierra, sino cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén. Por eso, cuando Pablo hablaba a los romanos, decía claramente en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué puede decirse de eso? Realmente lo único que se puede decir es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y el que cree en ese sacrificio está creyendo en el Evangelio, está creyendo en las nuevas que Él trajo. Y Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, que si Cristo vino a la tierra, fue crucificado, murió en la cruz del Calvario, entregó su vida y derramó toda su sangre, esta es la esencia del Evangelio, que Él vino a morir por cada uno de nosotros, y dice que el que creyere en Él y fuere bautizado será salvo. Es muy importante saber eso, es muy importante, porque se habla de muchas cosas. Cuando la gente habla y critica, dice que los aleluya, que los mentirosos, que los protestantes. No, nosotros hablamos del Evangelio, y el Evangelio son las buenas nuevas que Jesucristo trajo a esta tierra. Por eso me llama la atención mucho Romanos 1:16. Pablo hablando ahí dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Oiga, para salvación a todo aquel que en Él cree. Ahora, ¿salvación de qué? Primero, salvación de la muerte eterna, salvación de la ida al infierno, y sacado de los pies de Satanás, que es el que gobierna toda la tierra. Él es el que hace todo lo que quiere con las personas, y eso es el Evangelio, poder de Dios para sacarlo de la esclavitud de Satanás, porque el diablo es mentiroso, nunca ha dicho una sola verdad, porque no hay verdad en él. Entonces, cuando hablamos mentira, estamos siendo gobernados por Satanás, y de ahí nos saca el poder del Evangelio, porque ese Evangelio es vivo, es palabra de Dios. Veamos otro pasaje, es muy importante verlo para que sea exactamente entendido lo que queremos decir. Hebreos 5, 8 y 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Oiga de lo que está hablando de Jesucristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, oiga, perfeccionado, porque Él nunca pecó, nunca se equivocó, siempre ha sido perfecto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen, es decir, a los que creen en Él. Entonces, veamos qué es el Evangelio. El Evangelio es que Jesucristo vino a la tierra a salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo lo hizo? Derramando su sangre en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre en la cruz del Calvario, y óigame, sufriendo dolores. Fue vituperado, fue infamado, óigame, fue lastimado, fue lacerado. Y todo porque Él llevó todos los pecados nuestros en su cuerpo y los clavó en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio, que Jesucristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más bien tenga vida eterna. Estamos hablando de palabra de Dios, de palabra que tiene poder. Por eso usted puede ver, muchos de los que predicamos el Evangelio, hemos sido sacados de todas las cosas sucias que hacíamos, y ahora ya no las hacemos. Nos da vasca, aborrecemos eso, porque dice la palabra que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es muy importante entender eso. Entonces no es que nosotros vengamos, como decía una persona, es que les gusta estar torteando en las iglesias. No es eso.
El Evangelio nos da salvación y de gratitud alabamos, glorificamos y exaltamos al Señor y aplaudimos cada vez que queremos, dándole honra y gloria, porque Él es cierto que murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó glorioso y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso dice aquí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Mi amigo, usted que ve esto, usted que escucha esto en las redes sociales, no quisiera obedecer a Jesucristo, no quisiera venir a los pies de Él y darse cuenta que el Evangelio es poder de Dios, como dice Pablo ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Tiene poder para cambiar, tiene poder para transformar. No es una terapia. No, no es eso. No es que le digan, ya no hago esto y grabárselo en la mente. No, es la palabra de Dios que le cambia su forma de ser, le cambia el pensamiento y le cambia su forma de vida. Le cambia su forma de vida y le da una vida nueva. Eso es el Evangelio del Señor. Y dice, oiga bien, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Porque a Él fue el que envió Jehová a la cruz del Calvario para derramar su sangre, y que por esa sangre el pecado de cada uno de los que creen en Él se ha limpiado. Eso es el Evangelio. Yo no sé por qué las personas hablan y dicen tantas cosas no sabiendo de lo que están hablando. Pero nosotros sí sabemos lo que estamos predicando. Sabemos lo que el Señor nos ha enseñado, sabemos de dónde Dios nos ha sacado, sabemos qué hemos dejado atrás y ahora tenemos una vida nueva. Es muy importante saberlo, es muy importante saber que el Evangelio es lo que Jesucristo vino a hablar a esta tierra. Es lo que Jesucristo vino a enseñar a esta tierra. Por eso yo me recuerdo, óigame, yo ya siendo un hombre grande, me recuerdo cuando yo era joven y me hablaban del Evangelio y yo decía, yo nunca voy a creer en estos hipócritas, en estos mentirosos, porque yo miraba a las personas, pero es que el Evangelio no son las personas. El Evangelio es el poder de Dios que transforma la vida de las personas. Ese es el Evangelio, no es otra cosa. Por eso, déjeme decirle en esta hora, con todo mi corazón, usted que ve este programa en las redes sociales, que entendamos lo que es el Evangelio. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y le hago la salvedad de una vez. Enseñar es lo mismo que instruir, pero dice instruir en justicia. Entonces veamos qué es el Evangelio en este verso. Y dice que es útil para enseñar. Si yo le digo, mire, yo le voy a enseñar mi lapicero, aquí está, yo se lo estoy enseñando. Y la palabra de Dios nos enseña a Jesucristo crucificado en la cruz, que ahí fue donde Él murió. Pero cuando dice instruir en justicia, nos da con detalles por qué fue que murió en la cruz del Calvario. Y fue porque Él fue el indicado por Jehová para limpiar nuestros pecados con su sangre bendita. Es un proceso que tenemos que entender. Por eso no podemos entender a las personas cuando hablan y critican el Evangelio no sabiendo lo que están hablando.
mueven la boca por gusto. Y lo hacen todas las personas que están en contra del Evangelio. Pero Jesucristo dice que Él vino y murió en la cruz del Calvario. Entonces el Evangelio, esta palabra, es útil para enseñar. Si usted no sabe, yo le digo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por perdonar nuestros pecados. Y dice que es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir. Cuando hablamos de redarguir, estamos hablando que esa palabra, cuando usted la oye con atención, le va a reconvenir, le va a convencer, le va a amonestar, le va a tocar su conciencia y le va a decir, sí, verdaderamente yo no he obedecido a Dios jamás. Eso es redarguir. Y esa palabra tiene poder para hacerlo. También dice que es útil para corregir. Cuando nosotros andamos en un camino torcido, cuando nosotros andamos haciendo todo aquello que no es correcto delante de Dios, esta palabra nos corrige, nos enseña el verdadero camino, nos lleva al camino correcto. Porque le voy a poner un ejemplo. Hemos hablado con muchos jóvenes y los jóvenes dicen, es que yo no puedo ir a la iglesia porque yo hago muchas cosas malas. Entonces me voy a limpiar primero, me voy a quitar de esas cosas malas y entonces voy a la iglesia. Imposible, no se puede. Pero si usted viene y cree en Jesucristo, cree en el Evangelio que Él trajo y viene y alaba al Señor, Él lo va limpiando, es un proceso de limpieza, le va quitando todo lo que usted hace malo, como lo hizo conmigo, como lo hizo con los hermanos que predican la palabra. Quitó todo lo que no servía y puso todo lo que es bueno. Entonces, podemos ver que la palabra, o sea que el Evangelio, es útil para corregir. Le pongo otro ejemplo. Una persona que hacía cosas incorrectas sexualmente, adulterando y fornicando, decía, es que para esto me hicieron hombre. No es eso. Eso es deshonesto. Eso no es correcto, porque la palabra de Dios indica que no debemos fornicar y no debemos adulterar. Por eso dice que cada uno tenga su propia esposa y cada esposo su propia mujer. O sea, cada esposa su propio marido y cada esposo su propia esposa. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene poder para corregir, para enderezar nuestro camino. Por ejemplo, si usted viene y cuando recibe su sueldo se va a los bares, se va a las cantinas, desperdicia lo que ganó y cuando llega a su casa no lleva nada, ¿qué hacen sus hijos? ¿Qué hace su esposa? Lucha por darle comida a sus hijos, pero usted desperdicia lo que gana. Es un camino incorrecto. Está bajo las plantas de Satanás, haciendo lo que Satanás quiere con usted. Pero si usted viene a los pies de Jesucristo y cree en este Evangelio que Él trajo, Él lo cambia. Y entonces lo que usted gana económicamente le servirá para darle alimentación a sus hijos, para darle calzado, para darle ropa. Pero si lo desperdiciamos es un camino torcido. Entonces esta palabra, este Evangelio que es poder de Dios, puede cambiar su camino. Puede darle una forma mejor de vida. O es decir, la mejor forma de vida. Entonces, eso es el Evangelio. Eso es lo que Jesucristo trajo a la tierra. Por eso es necesario que usted vea que Jesucristo vino a la tierra a morir por perdonar nuestros pecados. Esa es la base. Todo depende de Jesucristo. Es el centro de la espiral. Jesucristo es el centro de la espiral para todos los hombres. Y luego dice que es útil para instruir en justicia. Quiere decir que nos empieza a enseñar con la verdad, no con mentira.
Por eso es necesario decirle a usted que el Evangelio no es una religión, porque el Evangelio lo trajo Jesucristo. Es el poder de Dios para salvación, dice Pablo, pero una religión es inventada por los hombres. Los hombres quieren tratar de ayudar a las personas con algo que les cambie la vida, pero no se puede, porque el único que puede transformar sus vidas es el verdadero Evangelio. Es la verdadera palabra de Dios que ha sido inspirada por Él, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por favor, atienda a eso. Estamos hablando del Evangelio, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que en Él cree. Y ahí hay poder. Y ese Evangelio tiene poder para cambiar, para redarguir, para enseñar, para corregir, para dar una nueva forma de vida, que es muy importante para cada uno de nosotros en este tiempo donde en esta tierra está llena de maldad, de iniquidad, de pecado, de violencia, de engaño, de mentira, de adulterio, de fornicación. Todo eso es guiado por Satanás. Pero, óigame, el Evangelio lo puede sacar de esa esclavitud. Lo puede sacar de esa esclavitud. Porque las personas que vienen y trabajan y se matan en trabajar 15, 20 días, un mes y reciben su sueldo y luego lo van a desperdiciar, su alma se lamenta cuando ven que sus hijos no tienen zapatos para ponerse, no tienen ropa para ponerse, la esposa no tiene ropa para cambiarse, pero usted desperdicia su dinero derrochándolo. Entonces su alma gime. Pero si usted viene a los pies de Jesucristo, que es el centro del Evangelio, Él lo cambia, lo transforma y le da una nueva vida. Es muy importante saberlo. Es muy importante entenderlo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Por eso, cuando nosotros creímos en el Evangelio, creímos que Cristo murió en la cruz del Calvario, creímos que su sangre fue derramada y que esa sangre nos limpia, nos lava y nos perdona los pecados y de gracias nos da vida eterna, entonces fuimos cambiados. Somos unas nuevas criaturas, porque Él enderezó nuestros pasos. Él nos sacó de los pasos resbaladizos. Porque cuando andamos en pasos resbaladizos, vemos un letrero allá donde dice cantina, y si somos adictos al licor, nos metemos ahí y no nos importa gastarnos el dinero. Vengamos a los pies de Jesús. Él tiene poder para cambiarnos por el Evangelio, por su palabra, óigame, y tiene poder para darnos una nueva vida. Yo quiero decirle con todo mi corazón, medite en esto, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para cambiar su vida, para cambiar su forma de vida, para que en su hogar haya paz, haya amor verdadero. ¿Por qué? Porque el amor de la tierra no es verdadero. Podemos decirle a las personas, ahorita te amo, pero mañana la despreciamos. Eso no es amor. Por favor, hemos hablado del Evangelio en esta hora, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree, y que en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. A Él fue el que nombró el Padre para venir a la cruz del Calvario y derramar su sangre para que por esa sangre alcancemos el perdón de pecados y la limpieza de los mismos. Yo quisiera orar, yo quisiera clamar porque el Señor haga la obra en las personas que no conocen al Señor, que vean en las redes sociales este programa, esta predicación, y
le digo con todo mi corazón, venga a los pies de Jesucristo. Crea en ese evangelio que es poder de Dios, en esa palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Crea en ello, porque es lo único que puede librarlo. Puede librarlo de las huestes de Satanás, que hacen con las personas lo que quieren. Por eso muchos han perdido sus hogares, han perdido sus familias, han perdido a sus hijos, han perdido a sus padres, porque no están en el camino correcto. Yo quisiera que usted pusiera atención en esto y voy a orar por usted en esta hora. Voy a darle gracias al Señor porque usted escucha y ve esto en las redes sociales y que el Señor toque su corazón. Yo no puedo hacer nada. Yo solo soy un hombre que el Señor de su misericordia sacó del muladar, sacó del polvo de la tierra y me enseñó su evangelio. Y por eso ahora yo lo predico, porque esa palabra, ese evangelio ha transformado mi vida. Por favor, mi hermano, mi hermana, usted que quiere regresarse a donde estaba, piénselo muy bien. Lo único que puede sostenerlo es el evangelio. Y usted que no conoce al Señor y ve este programa en las redes sociales, incline su cabeza un momento. Quiero orar por usted. Que el Señor en su misericordia haga la obra. Yo he terminado. Es un mensaje muy sencillo, pero muy poderoso, porque estamos hablando del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Incline ahí su rostro, mi hermano, mi hermana también. Vamos a orar por las personas que vengan a los pies del Señor, porque estoy seguro que vienen a los pies del Señor. Él es el que hace la obra. Padre que estás en gloria, gracias te damos en el nombre de Jesús. Clamamos por las almas que no te conocen, que tu mano poderosa y bendita tenga misericordia de las almas, Señor, que están en angustia. Tu palabra dice claramente, en su angustia se acordarán de mí. Aquellos que están en los hospitales, que están enfermos, que están, Señor, sufriendo dolores tremendos, toca sus corazones, redarguye sus corazones, pon espíritu de arrepentimiento en sus corazones, Señor, y pon el querer como el hacer de recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador y como único Señor. Tú tienes poder para hacerlo. Tú tienes poder, Señor, para ver a ese joven que anda en las drogas, para ver a esa mujer que anda en la prostitución, en el ramerismo. Oiga, tienes poder para ver a esas personas que andan en el licor, que andan en las maras, en las pandillas. Toca, Señor, los corazones. Que tu mano poderosa y bendita haga esa obra, que tu mano poderosa y santa toque por ese poder del evangelio, Señor, y pongas espíritu de arrepentimiento en cada corazón. Que redarguyas los corazones por medio de tu bendita benignidad y que pongas el querer como el hacer. Como ya lo dijimos, de recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador y como único Señor. Esa obra solo tú la haces, Señor. Sabemos que eres poderoso para hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús te agradecemos por este momento. Te damos gracias porque no somos merecedores de ello, pero te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, porque eres tú el que da el privilegio. Eres tú el que nos ama y eres tú el que nos ha sacado, oh sí, Señor, de la esclavitud donde Satanás nos tenía. Saca a estas almas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.